La magia de la literatura argentina en el cine argentino. Traveling. Un viaje artístico para escuchar bien. Esto es Traveling, edición 14. Hoy vamos a hablar de Últimos días de la víctima, de la novela y la película. En este caso la novela, escrita originalmente por José Pablo Feynman, y de la película de Adolfo Aristarain. Hoy nos vamos a meter con un pilar absoluto del policial negro argentino, Últimos días de la víctima. Pero antes de ir a las imágenes, hay que hacer justicia y hablar del papel. Esta historia nace como la primera novela de José Pablo Feynman, escrita a finales de los 70 y publicada en 1979. Feynman acá prácticamente funda el neopolicial negro argentino. ¿Por qué? Porque usa las reglas del género clásico de Hollywood: el asesino a sueldo, la paranoia, el espionaje, para armar justamente una metáfora brutal y solapada de lo que se vivía en la Argentina de esa época: el aparato paraestatal, los grupos de tareas y la persecución en las sombras. La trama nos presenta a Raúl Mendizábal, un sicario frío, solitario y bastante paranoico, que trabaja para una organización muy pesada y difusa. Su contacto es un tipo gris llamado Peña. A Mendizábal le encargan vigilar y liquidar a un tal Rodolfo Culpe. Lo que parece un laburo más de rutina se le termina volviendo una obsesión psicológica. Empieza a espiar a las mujeres que rodean a la víctima y ahí conoce a Laura, la ex mujer de Culpe, que vive con su hijo Bruno. En medio de tanta sordidez, Mendizábal se inventa una doble vida, se le presenta a Laura como un viajante de comercio bonachón para intentar tocar, aunque sea un rato, algo parecido a la normalidad. ¿Tenés mujer? ¿Hijos? En mi oficio no conviene. Son raros ustedes dos, ¿eh? No parecen de la pesada. ¿Alguna vez mataste a alguien? Pregunto demasiado. Sí. ¿Pero qué se siente? ¿Qué se siente al matar a alguien? Lo mismo que ustedes cuando se acuestan con un tipo. La primera vez molesta. Después le agarran el gusto. No siempre. Bueno, acá escuchamos un pedacito de la película para que podamos entender la frialdad de este personaje, ¿no? Y cómo mira su oficio justamente. Aquí es cuando conoce a una prostituta rutera llamada Viena y que le preguntó a qué se dedica y toda la cuestión, ¿no? Y por supuesto al que estábamos escuchando es al enorme Federico Lupi, y acá es donde saltamos a la versión cinematográfica que se estrenó en 1982. El director encargado de llevarla a la pantalla fue justamente Adolfo Aristarain, quien además coescribió el guión junto al propio Feynman. El elenco que armó Aristarain para esta peli es un seleccionado histórico del cine nacional. En los papeles principales tenemos a Federico Lupi, Julio de Gracia, Arturo Mali, Elena Tacisto, Soledad Silveira y
Ulises Dumont. Una de las grandes curiosidades de esta película es cómo logró esquivar la censura del ente de calificación cinematográfica. Se estrenó el 8 de abril de 1982 en plena guerra de Malvinas y con la dictadura todavía en el poder. Aristarain fue un estratega, camufló la crítica social tan perfectamente dentro de las reglas de un thriller de acción clásico que los censores de la época no la vieron venir. No entendieron que ese sicario que espiaba con teleobjetivos desde la ventana de una pensión era el reflejo exacto de los servicios de inteligencia y los grupos de tareas que operaban en el país. Si la novela de Feynman era puramente existencial e intimista, Aristarain le mete una tensión física y una violencia corporativa letal. Para muestra, miren cómo Mendizábal define el sistema en el que está metido cuando se cruza con su jefe. Muy profesional. Demasiado profesional. Peligroso. Solamente para el señor Culpe. Por ahora. Mañana puedo ser yo, Dominici. Usted no está con nosotros. Está con cualquiera. Soy un arma, Peña. El que puede la compra y la usa. Los tipos como usted. Sí, ya me lo dijo. No le gustan. Pero somos útiles, lamentablemente. Algún día usted va a dejar de serlo. Difícil. Siempre fue igual. Ustedes tienen que matar para conseguir lo que quieren. Y después tienen que matar para conservarlo. ¿Quién le enseñó eso? ¿Dominici? Todos dicen lo mismo. Al que se pone en contra nuestra, hay que borrarlo. Yo no estoy con nadie, Peña. Trabajo para mí. Y por suerte ustedes y sus enemigos coinciden en algo. Si hay un trabajo sucio, lo llaman a Mendizábal. A pesar de toda esa oscuridad y la violencia que rodea la historia, tanto el libro como la película guardan un pequeño oasis. Es el único momento donde Mendizábal se saca la máscara de asesino y se permite conectar con su propia humanidad. Pasa en una plaza intentando armar un barrilete con el hijo de Laura. Es una escena con una melancolía bellísima que rompe el tono denso del film. ¿Nunca te dieron ganas de matar a alguien? A mí sí. No es el único defecto ser impulsiva. Hablo demasiado, digo lo que siento y soy una inconsciente. Soy capaz de pasarme toda una tarde en mi departamento con un desconocido que encontré en una plaza, que casi no habla y que lo único que confiesa es ser viajante, solterón y experto en barriletes. No hay mucho más para conocer. Tengo que irme, Laura. Gracias por todo. Al contrario, Bruno lo pasó muy bien. Se supone que no soy yo la que tiene que decirlo, pero me gustaría que otro día nos encontráramos. Yo voy casi todas las tardes a la plaza. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué quiere decir de acuerdo? Mañana yo no sé remontar ese armatoste. Mañana. A las 4. A las 4. Señor Mendizábal, gracias por ser de otra época. Y para cerrar la columna de hoy, es imposible hablar de esta obra maestra sin rendirle honores a su capitán, Adolfo Aristarain. Nacido en Buenos Aires en 1943, Aristarain es uno de los directores y guionistas más fundamentales de la historia de nuestro cine. Se formó trabajando en Europa como asistente de dirección en grandes producciones antes de volver a la Argentina. Su marca registrada, su genialidad fue saber agarrar los géneros clásicos de Hollywood, policial negro o las películas de carretera o de las road movies, y meterlos de lleno en la identidad, la picardía, los modismos y el dolor de nuestra propia realidad. Con una filmografía impecable y una ética inquebrantable, nos dejó títulos imborrables como Tiempo de Revancha, del año 81, esta joya que desarmamos hoy, que es Últimos días de la víctima, del año 82, y más adelante clásicos absolutos como Un lugar en el mundo, del 92, o Martín H., del 97. Un cineasta
de personajes duros, de diálogos memorables, que nos enseñó a mirar nuestro propio contexto a través de la lente del mejor cine del mundo. Esto fue todo por hoy en Traveling. En la edición número 14 hablamos de Últimos días de la víctima y nos encontramos en la próxima emisión en el mes de agosto, por supuesto.